de equipos médicos y estéticos. Con puperiquito.com recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Trump prohíbe el ingreso a Estados Unidos de altos funcionarios venezolanos y aumenta el apoyo a la oposición, es una nota de Reuters. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ratificó el miércoles su apoyo al jefe del Congreso de Venezuela, Juan Guaidó, elogió a los líderes latinoamericanos que lo respaldan, aumentó el financiamiento a la oposición y prohibió a altos funcionarios del gobierno del mandatario Nicolás Maduro ingresar a los Estados Unidos. Es una nota de Reuters. En un encuentro aparte de la reunión anual de líderes mundiales de la Organización de Naciones Unidas, Trump dijo a los presidentes latinoamericanos que reconocen a Guaidó como el legítimo mandatario de Venezuela, que eran parte de una tradición histórica, de una coalición histórica. Washington ha incrementado las sanciones contra Venezuela para presionar la salida de Maduro del poder, quien fue reelegido en comicios cuestionados en mayo de 2018 y en cuya gestión se ha profundizado el colapso de la economía. La reunión en Nueva York fue parte de los esfuerzos de la administración de Trump para mantener a Venezuela a la cabeza de la agenda internacional, dijo el lunes un alto funcionario del Departamento de Estado, bajo condición de anonimato y rechazando las percepciones de que el compromiso de Washington con la nación OPEP estaba disminuyendo. Estamos dando millones y millones de dólares en ayuda, no es lo que queremos, pero tenemos que hacerlo, dijo Trump en conferencia de prensa el miércoles. La gente está muriendo, no tienen comida, no tienen agua, no tienen nada. Señaló, Estados Unidos le estaría dando a Guaidó 52 millones de dólares para financiar a su gobierno. Parte de esos recursos eran del aporte previsto para los países de América Central, dijo el miércoles el director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Mark Green. Guaidó y sus aliados latinoamericanos consideran a Maduro una amenaza a la estabilidad regional y en su discurso ante la Asamblea General el miércoles el presidente colombiano Iván Duque dijo que daría a la ONU un dossier que demuestra que Maduro estaría apoyando a rebeldes armados colombianos. El régimen de Maduro, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, son las 6:33 de la mañana y como saben ustedes, esto es Titulares de la Mañana de RCR 750M. El régimen de Maduro nunca estuvo más aislado, borrado y barrido en la Asamblea General de las Naciones Unidas, borrado porque prácticamente el discurso de ayer de Jorge Arreaza no tuvo ningún peso específico en la política, en la geopolítica que se está realizando en la región, y también barrido porque, han barrido el piso con él, o sea, ha habido decenas de discursos que acusan a Nicolás Maduro de toda suerte de delitos. Iván Duque, concretamente ayer, dijo que Venezuela forma parte de la cadena del terrorismo internacional. Nada más y nada menos lo dijo en el mármol verde del estrado, donde hace unos años Hugo Chávez había dicho que George Bush olía a azufre. Bueno, ayer Iván Duque acusó a su sucesor Nicolás Maduro, al sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, de formar parte de la cadena del terrorismo. Ahora leo Deutsche Welle. Además lo comparó con Slobodan Milosevic. Como saben ustedes, Slobodan Milosevic fue el presidente de Serbia que causó un genocidio en su país, un genocidio contra la minoría, ahora no recuerdo si era albano-kosovaro, musulmana de Yugoslavia, y por cierto terminó suicidándose Slobodan Milosevic en una celda en Holanda antes de ser juzgado en el Tribunal Internacional de La Haya. No es una comparación menor la que hace Iván Duque al comparar a Maduro con Slobodan Milosevic. Una comparación que si yo estuviera en los zapatos de Maduro, a mí ciertamente me causaría un escalofrío, ¿no? Dice Deutsche Welle, Venezuela forma parte de la cadena de terrorismo. Señoras y señores, es el momento de llamar a las cosas por su nombre.
La dictadura venezolana es un eslabón más de la cadena del terrorismo internacional. Sus estructuras corruptas son servidoras de los carteles de la droga, sus alfiles son secuaces de la mafia y alimentan la violencia en Colombia. Refugian asesinos y violadores de niños, y quienes ignoran estos oprobios son cómplices de la dictadura, dijo Duque. Por ello anunció que entregará la presidencia de la Asamblea General y al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pruebas del apoyo del régimen de Nicolás Maduro a los grupos armados ilegales colombianos. Se imagina uno que esto es en gran medida, o si no en su totalidad, el dossier que presentó la semana pasada también en la OEA, lo presentó con motivo de la activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del TIAR. Este fue un informe que en su momento había presentado Carlos Sanz Trujillo, canciller colombiano, y que había dicho sería llevado a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sigo leyendo Deutsche Welle. Mi gobierno tiene pruebas fehacientes y contundentes que corroboran el apoyo de la dictadura a grupos criminales y narcoterroristas que operan en Venezuela para atentar contra Colombia, sostuvo el mandatario, que exhibió el dossier de 128 páginas que entregará al organismo internacional. Por eso, y en referencia al grupo de exlíderes de las FARC que retomaron las armas a finales de agosto, a los que no mencionó de forma directa, Duque dijo que presentará también la lista de una cuadrilla de menos de 20 criminales que traicionaron la generosidad de los colombianos frente al acuerdo de paz. Son las 6:36 minutos. Trabajamos para ustedes durante esta media hora. Perdonen, Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. No es casual que Iván Duque haga las acusaciones que hizo, porque, bueno, Colombia está recibiendo, y así lo dijo Iván Duque en su informe, en su discurso de ayer, el impacto directo de la crisis venezolana. Esta es el primer receptor de la crisis venezolana. Por supuesto, el segundo receptor, por una sencilla razón, es una razón, ¿cómo se dice? Geográfica, pues, una razón geográfica. El segundo receptor es Ecuador, que viene en la fila después de Colombia, en la fila de países que fuimos en algún momento la Gran Colombia. Y entonces Lenín Moreno, presidente ecuatoriano, también habló ayer en el Mármol Verde de la ONU y dijo que es tarea de la ONU buscar una solución definitiva para Venezuela. Además dijo que lo que sucede en Venezuela es la consecuencia de un régimen corrupto que ha devastado la economía del país y que ha destrozado a la ciudadanía venezolana. Información, toda la información internacional tiene que ver con Venezuela, o buena parte de la información internacional de ayer tiene que ver con Venezuela. No solo son los discursos de Duque y Lenín Moreno, sino que Duque, Lenín Moreno y otros 10 presidentes latinoamericanos del Grupo de Lima se reunieron ayer con Donald Trump en Nueva York. Dice, reunión en Venezuela, dice el Universal, concluyen que se debe trabajar en colectivo para la salida de Maduro. Donald Trump, quien ha abogado por Guaidó y aplica una política de sanciones hacia el gobierno chavista, expresó que ha habido horrores como nadie creería en Venezuela. Por cierto, yo no les leí esto, no se los leí porque creí que lo tenía abriendo, pero ayer hubo una orden ejecutiva de Estados Unidos que prohíbe a todos los mandatarios, prohíbe a todos los funcionarios del régimen de Nicolás Maduro ingresar a Estados Unidos hasta el rango de viceministro. Pero no solo son los funcionarios, son sus familiares y son sus allegados. Lo voy a leer ahora porque ciertamente creo que es la información más importante del día. Dice, Trump prohíbe, yo estaba pensando que la nota de Reuters abundaba en esto, ¿no? La nota de Reuters abunda en el contexto, pero falla en darles la información, digamos, de centro. Ya está abriendo la página del Nuevo Herald que la trae. Trump amplía prohibición de ingreso a Estados Unidos a jerarcas del régimen de Maduro. Es una nota que firma el periodista Antonio María Delgado. Y dice, el presidente Donald Trump firmó el miércoles una proclama
que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de militares y altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro, así como de sus familiares, como parte de los esfuerzos de su gobierno para ayudar a restaurar la democracia venezolana. La medida afecta a funcionarios del régimen con rango de ministro y viceministros, así como cargos equivalentes, y a oficiales de las Fuerzas Armadas y de la Policía con rango de coronel hacia arriba. He determinado que está dentro de los intereses de Estados Unidos actuar para restringir y suspender el ingreso a Estados Unidos como inmigrantes o no inmigrantes de altos integrantes del régimen de Nicolás Maduro, declaró Trump. Ya va un momento. Bueno, nada, se me fue aquí la página. Le voy a decir aquí un momento una cosa. Ustedes ahora están con este fastidio que si tienes bloqueadores de publicidad, las páginas no te dejan entrar. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? De algo tenemos que sobrevivir los medios de comunicación, ya que no cobramos por la información. Agregó que la suspensión, ya llegué, ya se me fue, ya volvió. Agregó que la suspensión no pretende ser aplicada a quienes dejan de sostener al régimen y tomen pasos concretos para ayudar a Venezuela a retornar a la democracia. Esto es información, como ya les dije, de el nuevo Herald de la ciudad de Miami. Sigo leyendo informaciones. Voy a cerrar aquí esta ventanita que me está fastidiando bastante. Esto es del Panorama. Voy a leer lo que viene, es de Panorama, lo que voy a leer. La reacción del régimen venezolano, porque ayer estuvo Jorge Arreaza también en la sede de las Naciones Unidas. Por cierto, al final del camino uno no sabe si Delcy Rodríguez fue o no fue. Canciller Arreaza califica de vergonzosa reunión de Trump con el Grupo de Lima. Es una información que trae Panorama. Es una verdadera vergüenza. Es una reunión del jefe de una empresa con sus trabajadores que buscan un ascenso, buscando estrategias para perjudicar a Venezuela. Es lamentable. Los pueblos no eligieron a esos presidentes para agredir a nuestra nación, enfatizó Arreaza este miércoles a los medios de comunicación durante la 74ª Asamblea General de la ONU en Nueva York. Asimismo, rechazó el discurso del presidente de Colombia, Iván Duque, en la Asamblea General de la ONU, donde se dedicó a atacar al pueblo venezolano. Panorama también es bastante vergonzoso, bastante últimas noticias, su manera de redactar. Expresó que el mandatario colombiano utilizó el 80% de su discurso para mentir sobre Venezuela y se olvidó de afrontar los problemas de su país. El mandatario colombiano dedicó gran parte de su discurso a Venezuela. Es lamentable que no pueda ver los problemas que existen en su país. Es una falta de respeto para las Naciones Unidas que sigan reconociendo como presidente a Juan Guaidó, apuntó el canciller venezolano. Ciertamente, es muy dura la situación, la posición del régimen venezolano en este momento, que no tiene ninguna credibilidad. O sea, Arreaza tiene que andar pillando por ahí cancilleres. Pilló el canciller de Pakistán, se sacó una foto con él y después dijo que el canciller de Pakistán había entendido la situación de Venezuela. Bueno, capaz que Arreaza le habló en inglés, el otro que es pakistaní, que también habla inglés, le habrá dicho, bueno, yes, y ya, se acabó. Pero bueno, eso lo tiene que exhibir como un triunfo diplomático. Mientras tanto, el país nos dice, el país de Madrid nos dice, un Maduro asfixiado por las sanciones busca en Moscú apoyo de Putin. Rusia ofrece solo acuerdos menores al líder chavista en su primer viaje oficial desde que Guaidó se proclamó presidente interino de Venezuela. Y esto es una nota que firma la periodista María Sauquillo desde Moscú. Nicolás Maduro quiere recordar al mundo que sigue teniendo aliados poderosos y ha cruzado el océano para estrechar la mano de quien ha sido uno de sus apoyos más importantes en los últimos tiempos. El líder chavista se ha reunido este miércoles en Moscú con el presidente ruso Vladimir Putin. Este es el primer viaje oficial al exterior del venezolano desde que el pasado enero el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamó presidente interino del país. Al país también se le ven bastante las costuras. No entiende la situación de Venezuela porque no quiere, porque el país sabe lo que pasa en Venezuela. Pero bueno, el país juega a la izquierda también, a la izquierda irredenta. En muchos casos, la línea editorial del País de Madrid cambió mucho el año pasado con una nueva directiva mucho más tirada a la izquierda que la que tenía antes. Maduro quiere apuntalar el apoyo que le brinda Putin. Sin embargo, pese a que la crisis económica en Venezuela es cada vez más grave, no se han firmado por el momento grandes acuerdos comerciales nuevos y que van a firmar si Maduro ya no tiene nada que ofrecer. Son las 6:44. Vuelvo con Donald Trump. Venezuela es el ejemplo de cómo el socialismo destruye un país, aseguró. Señaló, sé que están muy mal, ha sido uno de los países más ricos del mundo hace unos 15 años atrás, es increíble, pero vamos a superarlo. Nosotros los estamos ayudando, estamos luchando y le estamos ayudando nosotros, afirmó Trump, una periodista venezolana, en declaraciones compartidas por TV Venezuela Noticia. Por cierto, hay que decir que Trump también desbarró allí
dijo que el futuro no era de los integracionistas, que el futuro era de los patriotas. Yo creo que es al contrario, que el mundo cada vez va más hacia más integración, hacia más unión. Afortunadamente, ojalá así sea, ojalá iniciativas como la del Brexit no prosperen ni se hagan masivas, porque el aislacionismo y el patriotismo del siglo pasado llevaron a 2 guerras mundiales. Tengo de CNN que Putin dice Rusia apoya todos los cuerpos de poder legítimos en Venezuela y eso incluye el Parlamento venezolano. Mientras tanto, Nicolás Maduro fue y le regaló una réplica de la espada de Bolívar. Elliot Abrams dice que los rusos mantienen contactos con representantes de Guaidó porque tontos no son, obviamente. Los rusos de tontos no tienen un pelo y, quieren mantenerse todas sus opciones abiertas. Los rusos se encuentran con la gente de Guaidó, es un tipo interesante de cobertura de sus apuestas, dijo Abrams en entrevista con el diario estadounidense Miami Herald. El enviado especial para Venezuela detalló que el contacto que tienen es silenciado, mientras Rusia mantiene el número de su personal militar en Venezuela, alrededor de 120, para proteger a Maduro. El juego ruso es un juego muy interesante. Yo les puedo decir de primera persona, que entre nosotros no se va a enterar nadie, que ciertamente en la Embajada de Rusia hay contactos permanentes, frecuentes y permanentes con gente del gobierno interino de Juan Guaidó, con gente de la oposición, porque por supuesto ellos tienen todas sus opciones abiertas. El canciller español pide el retorno de las negociaciones en Venezuela, este es Josep Borrell, pide que se retomen las conversaciones entre el régimen venezolano y la oposición, luego de que Borrell se reuniera tanto con Julio Borges, canciller del gobierno interino de Juan Guaidó, como con Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y en tanto, con sanciones, la Unión Europea recrudece la presión contra Venezuela. El grupo de los 28 tiene previsto congelar activos de 7 miembros de las fuerzas de seguridad. Un nuevo paquete de sanciones para quienes hayan sido promotores o realizadores de torturas y otras violaciones de derechos humanos. Y eso toca al hijo de un altísimo funcionario del régimen que está en Madrid, que todo el mundo sabe quién es, que tiene ingentes ingresos, incapaces de justificarse con el sueldo de su papá. Bueno, eso puede tener algunos resultados. Para cerrar este bloque, la Contraloría dice que la Contraloría del Vía Amoroso, no se la pierdan, denuncia fraude de Guaidó contra estatal de PDVSA, el Contralor de Venezuela, y esto lo dice Telesur, el Contralor designado por la Asamblea Nacional Constituyente, el diputado 4x4 del Vía Amoroso, denunció este miércoles la estafa del diputado opositor Juan Guaidó contra la empresa estatal Petróleos de Venezuela y su filial Citgo. Por cierto, Juan Amoroso se manifestó en favor de que se prohíban todas las transacciones que involucren a Juan Guaidó, presidente del Parlamento, presidente interino de la República, según la decisión de la Asamblea Nacional. Son las 6:48 minutos. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguida volvemos con mucho más de titulares de la mañana. Bueno, no mucho más, un poquitico más de titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Domésticos dañados, Tecnieléctrico, damos soluciones. Tecnieléctrico 0424-294-8590. También en Facebook y en Instagram como Tecnieléctrico. Reparamos sus aparatos electrodomésticos, no cobramos por la revisión y damos garantías sobre todos nuestros trabajos. Avenida El Paseo, número 19 en Los Rosales, Caracas. Tecnieléctrico, dando soluciones porque sus aparatos pueden volver a funcionar. Y si lo que usted quiere es que las impresoras de tu empresa, las impresoras de su empresa siempre estén finitas, Compu Periquito. Recargamos tus ideas. Compu Periquito 0212-551-9450. Compu Periquito en la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas. Tenemos delivery para las empresas que nos envíen varios cartuchos y además
y además tecnología de vacío, ¿verdad?, que no daña sus impresoras ni el medio ambiente. La avenida Fuerzas Armadas, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, con Periquito recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. El principal titular de 2001 nos trae a 6 columnas, una información con la que yo me sentí tentado a abrir la edición de Titulares de la Mañana de hoy, pero finalmente entendí que el tema internacional era quizá aún más importante que esto. Esto es breaking news, pero es una información muy importante por sus potenciales consecuencias. Nos dice 2001, hayan incinerado a un exgobernador. En horas de la tarde de ayer fue localizado el cadáver de Johnny Llanes Rangel, quien fuera mandatario de Cojedes en 2 periodos por el chavismo. El cuerpo carbonizado estaba en el asiento trasero de un carro abandonado de la carretera vieja Caracas-Charallave. El dirigente había sido raptado el lunes pasado cerca de la Policía Metropolitana en la capital del país. Johnny Llanes Rangel, por cierto, tenía una orden de aprehensión desde 2018 por estafa continuada, una orden de aprehensión que obviamente nadie estaba buscando ejecutar porque el hombre andaba muy tranquilo por Venezuela, fue a la Policlínica Metropolitana y de allí pues fue secuestrado. Un caso que cuesta mucho pensar que pertenezca al AMPA común. Ciertamente de Johnny Llanes Rangel siempre hubo serias sospechas que involucraban, como en el caso de Rafael Icea o como en el caso de Jesús Aguilarte. No sé si recuerdan a Jesús Aguilarte, un gobernador de Apure, que años después, durante el gobierno de Chávez todavía, fue asesinado en un McDonald's en Maracay. Bueno, sobre ellos 3 siempre hubo severas sospechas, no solo de corrupción, sino de cosas bastante peores. Y Johnny Llanes Rangel siempre se ve recordado también por su vinculación con Antonini Wilson y por la gente de Carlos Kaufman, Antonini Wilson, y el caso de la maleta de los $800,000, ¿se acuerdan? Caso que reventó en estos días, terminó en estos días con Macri agarrando el dinero y donándolo para la construcción de un preescolar, cosa que tampoco debió ser porque se lo debió haber devuelto a Venezuela. Reportan cerca del 80% de Maracaibo sin luz este miércoles. Este miércoles se registró otro apagón generalizado que afecta a cerca del 80% de Maracaibo, capital del Zulia, informó el alcalde de la ciudad, Willy Casanova, vía Twitter. Para cerrar este programa, el titular principal de La Voz de Guarenas, un titular que da horror también, no solo el de Johnny Llanes da horror. De Johnny Llanes sabremos mucho más en los próximos días, seguramente porque no hay nada oculto bajo el sol. Mataron a 6 vigilantes de galpón en Caracas, un oficial retirado de la policía del municipio Libertador. Entre las víctimas, mataron de a 6 personas. Un grupo comando ingresó en horas de la madrugada al lugar donde almacenan comida, ubicado en el sector Cristo Rey de la parroquia 23 de enero, y acribilló a 5 hombres y una mujer que realizaban labores de custodia. Se desconoce si robaron alimentos. También, siendo 6 los vigilantes muertos, siendo la zona el 23 de enero, es muy difícil pensar que esto sea una acción del AMPA común, igualito que es como con el caso de Johnny Llanes Rangel. Son las 6:54, que este día 26 de septiembre sea todo lo que ustedes esperan de él, y si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titular.